Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un capítulo más del Teatro de Baco, compartiendo el micrófono con nuestro buen amigo Javi, y Salvador, que ya saben es acérrimo de la casa. Hoy hablando de un tema, la verdad es que muy específico y que les va a gustar mucho. Java. ¿Cómo estás, Oli? Buenas noches, Javi. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, gracias. Pues ahora sí que bienvenidos a todos y me incluyo yo también. Gracias. Yo pienso que todos los temas del vino, Javi, son divertidos, interesantes y apasionantes. Se puede ver que a lo mejor vamos para atrás, pero vamos para adelante, ¿no? Hablamos del método de elaboración del vino en el capítulo anterior, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el terroir, Javi. Perfecto. Oye, si la saga de Star Wars le hicieron la última al principio, digo, que nosotros no podamos. Sí, claro, pero el tema era de que la gente se interesara por el tema, y el tema de la elaboración del vino es muy buena, pero el terroir no se queda atrás, Javi. Así es un tema que aunque se oiga un poco complicado, no lo es tanto, ¿verdad? Sí tiene muchos matices, pero bueno, aquí estamos para eso, ¿no? Para explicarlo de alguna manera. Pues vamos a hacerlo de la mejor manera, Oli. Se dice que el vino es complicado, entonces el trabajo de todos nosotros, amantes del vino, es hacerlo más fácil, más entendible, para que todos ustedes allá en casa lo puedan disfrutar. Entonces, sabemos hoy en día que el terroir, esta palabra francesa, significa tres cosas, ¿no? El suelo, el clima y la mano del hombre. Pero de ahí, pues se desdoblan y, como dijo Javi, hay muchos matices. Entonces, vamos a empezar, Javi, de los primeros matices del terroir, esa famosa palabra en francesa. No sé si están de acuerdo, empezar por el clima. Hay una cosa que es bien particular en esto del vino. La mayoría de nuestros cultivos que tenemos, tratamos de darles la mayor facilidad. Esto es agua suficiente, nutrientes, un suelo fértil, para poder obtener una fruta pues más grande, más jugosa. Pero aquí en el caso del vino esto es algo diferente, ¿no? Aquí vamos a buscar controlar la cantidad de agua, controlar la cantidad de nutrientes. Vamos a tratar de que la planta esté moderadamente estresada para que haga un esfuerzo más grande y pueda dar un fruto de más concentrado. Si le damos todo, pues vamos a tener muchas uvas grandes y jugosas, y a la hora de hacer el vino va a ser un vino muy débil, muy diluido, muy acuoso. Exacto, bien, Javi, la neta, bien explicado. El tema de estresar la planta es literal así, ¿no? Yo siempre digo, imagínense que hay una mamá y que tiene 3 hijos y que tienen 2 días sin comer, y tú llegas y le regalas unos tacos, Javi. ¿Se los come la mamá o se los dan los hijos, Oli? Pues ya sabes, como toda mamá, todo por los hijos, ¿no? Ok, entonces la planta es igual. La estresamos, no le damos mucho, y el día que recibe algo, se lo transmite a los hijos. Es igual la planta. Recibe todos los nutrientes del suelo y del clima y se lo da a los racimos de uvas. Y es cuando tenemos otros vinos de tan alta calidad. Pero sí, aparte de esto, Javi, tú comentaste algo, hay que saber manejar ese estrés hacia las plantas, ¿no? Dije que el tan, ni tú. Entonces vamos a manejar ese tema, ¿no, Lee? Sí, ya ves que tradicionalmente antes en Europa realmente evitaban tener riego por goteo, ¿no? Algunas vinícolas todavía siguen manteniendo esa situación de no regar, no controlar, pero hoy en día el efecto de que pues, está careciéndose de agua en muchas localidades, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Justamente es racionar y buscar, entonces, justamente con ese afán de normalizar, han ido, como tú dices, a esa parte del estrés hacia la planta, que incluso ya ves que mucho tiempo fue la densidad múltiple, creando otras estrategias. ¿Para qué? Para que justamente lo que necesitamos, que es el fruto, que es lo que nos va a dar el vino que es de mejor calidad, sea de lo mejor. Ya sabes, el enólogo busca esa parte, esa estrategia, y en conjunto tratan con el agrónomo que realmente hagan las cosas de acuerdo a lo que sea mejor para ellos, ¿no? Uh-huh. También está la alegoría de que la vida es como un pintor o un poeta, ¿no? Que si no sufren en la vida no dan un fruto excepcional.
Una cosa que ahorita estás comentando sobre estas regiones, lo que le llamamos viejo mundo, que es Europa, son muy tradicionalistas, entonces están tratando precisamente de que sus vinos expresen su terroir. Esto es, que expresen las condiciones que existen en sus suelos y en el tipo de clima que tienen, en los lagos, ríos, mares que moderan la temperatura, la cantidad de lluvia, que todo esto al final exprese que el vino de esa región tenga todos estos matices de terroir. Y aparte del clima y el suelo, pues las tradiciones, ¿no? Es prácticas que tienen ellos enológicas para hacer sus vinos bajo ciertas condiciones. Y esto termina volviéndose una denominación de origen, que también es importante explicarlo. Es una protección que da el gobierno a ciertos productos que son típicos de una región. No solo los vinos, quesos, embutidos, hay aceite de olivo, hay denominaciones de origen diversas, pero aquí con el modelo francés, ¿verdad? Decimos un Chianti tiene que ser Sangiovese, tiene que tener cierto grado alcohólico, ciertas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido según la denominación de origen para poder expresar ese terroir? Lo cual nos sucede en Nuevo Mundo, ¿verdad? Sí, sobre todo Francia, ¿no? La palabra es francesa, el tema del terroir. Y si tenemos estas tres cosas, ¿no? Voy a ser repetitivo. Suelo, clima y la mano del hombre. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar el enólogo. Que cambie de enólogo. El clima es variante. Clima variante ahorita. Lo que no va a cambiar, ¿qué es? El suelo. El suelo. El suelo no va a cambiar, pero sí cambia el clima. Entonces, ¿puede cambiar un vino? Claro que sí, porque si el clima es contrario, va a cambiar el vino, ¿no? Entonces, por eso se cuida todo y por eso las botellas tienen añada, porque cada año va a ser diferente. Desearíamos todos que fuera igual, pero no es bueno eso tampoco, porque igual, como puede ser un poquito peor, puede ser muy, muy bueno, ¿no? Entonces, el tema es interesante. Hablar del terroir, hace rato hablaba Javi acerca del estrés. Bueno, imagínense que van al gimnasio. Y que van al gimnasio y no se estresan, o sea, no le ponen más pesos, no corren más, no hacen eso. Si no nos esforzamos por algo, no crecemos, ¿no? Igual pasa con el vino. Pensamos nosotros que las uvas entre más grandes sean mejor, pero no. Los que hemos ido a los viñedos nos damos cuenta que los racimos de las uvas, sobre todo las uvas, son pequeñitas, porque ahí desean que se concentre todo, ¿no? Que se concentren aromas, sabores y que tengamos toda esa fruta con un alto nivel para que el enólogo pueda trabajar mejor. Entonces, partimos desde ahí. Ocupamos que tengamos buen clima, buen suelo y que tengamos a alguien que sepa hacer el vino. Sí, por supuesto, y la verdad que eso ha permitido que la calidad de los vinos hoy en día pues siga manteniéndose, principalmente el viejo mundo buscando, han ideado de tal manera que siempre que van a hacer a lo mejor una plantación nueva, buscar el lugar ideal, que el fruto que van a sembrar ahí sea el de mejor calidad, ¿no? Siempre, ¿para qué? Para que sea su mejor expresión, buscando justamente que explote esa parte, ¿no? Ya sea arcilloso, arenoso, pedregoso, como sea, realmente eso le va a permitir. ¿Por qué? Porque son características totalmente diferentes que aportan justamente a la fruta cosas que realmente quiere la bodega, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Digo, podemos ver, Javi, el tema como las personas. Digo, vamos a hacer un ejercicio. ¿De dónde eres? La Ciudad de México. Oli, ¿de dónde eres? Del Guerrero. Y de Guadalajara. ¿Y dónde estamos? En Puerto Vallarta. Claro. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, podemos ser de diferentes lugares, pero resulta ser que el terroir vallartense nos funciona muy bien a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me ha llegado a pasar, me pasó una vez, un señor me llegó a preguntar y me dijo, ¿quiero una botella de vino? Le digo, sí, blanco, tinto, rosado, espumoso. Y dice, un Cabernet. Y ya le pregunté, ¿cómo le gusta el Cabernet? Y me dijo, tinto. Yo lo que me refería era, ¿qué tipo de Cabernet? Exacto. Porque dependiendo del terroir, hay diferentes tipos de Cabernet. Exacto. ¿Sí o no? Entonces, vamos viendo que el tipo de suelo puede producir diferentes tipos de Cabernet, dependiendo el suelo, ¿no? Porque eso es lo que le va a aportar diferentes aromas y sabores. Y ya el enólogo llega al final
para determinar todavía un poquito más qué tipo de uva o qué tipo de vino va a ser dependiendo la uva, ¿no? Y fíjate, dándole un poquito más extensión a lo que platicabas, justamente el nacer en una cierta localidad, sí, como dije que yo soy guerrero, Javi del DF, te da una característica, una personalidad. O sea, siempre ser, eso es, yo siempre también, fíjate que lo utilizo mucho cuando doy capacitación, es la idea, digo, es que el ser altos, chaparritos, gorditos, flaquitos, eso te lo da la personalidad del lugar donde naciste. Bueno, y algunos sexos que nosotros tenemos, como por ejemplo estos, ¿no? Que realmente no me ha permitido, a lo mejor, como dice mi mujer, siempre me está regañando, tienes que bajar de peso, pero imagínate, con estas bellezas de vino que tenemos aquí, ¿tú crees que voy a permitirme esa situación? Pero por cierto, salud. No, pues salud. Y bueno, hablando de terroir, miren, estamos probando ahorita un tempranillo. Es una uva, como todos ustedes saben, tempranillo es autóctona de España. Y ese tempranillo es de México, ¿no? Del Valle de Guadalupe, que por ahí le mandamos saludos al buen Héctor Corona. Es un tempranillo de Corona del Valle. Buenísimo, ¿no, Javi? Entonces, vamos viendo cómo evolucionan. Hemos hecho catas de tempranillos mexicanos en contra de tempranillos de España. Nada que ver, pero es para que la gente relacione, o sea, la misma uva con diferente terroir, ¿no? Entonces, la condición de suelo y clima los hace totalmente diferentes, pero todo es en beneficio a nosotros, ¿no? Para que la gente disfrute diferentes tipos de vino, dependiendo. Oye, la pregunta de acá de los vecinos dice, ¿por qué tempranillo? Tempranillo, pues porque nos lo tomamos más temprano. No, no es cierto. No es cierto. Por lo general las uvas tienen nombre a propósito de algo, ¿no? La tempranillo nace acerca de que es la uva que madura primero dentro de todas las tintas en España, no en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México lo hemos visto que no madura igual. Exacto. Llega a madurar un poquito después, pero en España es la regla. Tempranillo madura temprano, entonces tempranillo, ¿no? Entonces es la primera que madura dentro de todas las tintas. Digo, para el que no se lo sabía, pues ya lo vamos anotando, ¿no? Pero la idea de estos videos, de estos podcasts, es de que nos divertimos más y aprendemos, ¿no? Es la mejor forma de que no queremos hacer que el vino sea tedioso y sea difícil de entender, sino que todos hablemos el mismo idioma, Javi. Excelente. Me gustaría comentar un poco sobre el clima, que pues no solo es la lluvia, también son las horas sol que pueda tener la planta. Hay lugares que son muy soleados como California o como Mendoza. Las montañas juegan un papel también muy importante. Normalmente una cadena montañosa es como una cortina contra la lluvia, ¿verdad? Contra las nubes. Vemos lugares como Seattle, Washington State, que llueve mucho, pegado al mar, muchísimo. Pero hay una cadena montañosa que detiene todas estas nubes y resulta que el área donde se cultiva la vid, que está del otro lado de las montañas, es árida, es muy árida, ¿no? Esto pasa mucho. Las montañas regulan el clima de una manera muy importante, ¿no? Son puntos importantes. Aparte, comentamos pues que los cuerpos de agua son moderadores de temperatura. Si estamos cerca de un río o cerca del mar, quiere decir que en momentos que haga frío en invierno, va a estar no tan frío ahí cerca del río, y en momentos de mucho calor en verano, no tan caliente. Además, los mares tienen importantes corrientes de agua, y esto, el efecto es global, ¿verdad? Resulta ser que en Burdeos, que tiene una latitud alta, ellos reciben una corriente cálida que viene del Golfo de México, de acá con nosotros, ¿verdad? Sí, desde acá llega. Y les llega, y eso modera mucho la temperatura del mar. También influye en la temperatura del aire que está sobre el mar, y modera mucho el crecimiento en las viñas. En Chile tienen la corriente de Humboldt poderosísima, que trae agua del Polo Sur. La que le llega a California viene de Alaska, del norte, y todas esas corrientes son importantes moderadores de temperatura en los viñedos, ¿no?
Sí, pues por eso las famosas mayacamas, ¿no? Acá en California, son como un corredor, justamente, que permiten que toda esa parte fresca, fría que viene de las neblinas y eso, vaya y corriendo toda la parte de Napa principalmente. En la parte le toca también algo a Sonoma, y eso ayuda justamente porque regula mucho la temperatura. Y es lo que buscan realmente en todos los viñedos, ¿no? Que la planta trabaje en el día con mucho sol, nutriéndose, y en la noche refresque y la planta se relaje, tranquilice, se duerma, y al siguiente día, otra vez, mi chica, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Es el efecto justamente, ¿no? Que sucede. Y es aprovechar, como tú dices, ríos, mares, corrientes frías y esa parte, ¿no? Y también el calor, pues eso ayuda mucho. También nuestra parte que tenemos aquí en el valle, que de repente le llegan los famosos santanazos, que también es un gran problema para ellos, pero finalmente pues ayuda, porque cuando llegan muy fuertes, pues les ayuda en esa parte de maduración, ¿no? Hablamos de la amplitud térmica. Hace rato, fuera de cámara, estábamos hablando con Javi de los lugares en Europa donde dice, no, es que no está permitido regar. Digo, espérate, es que hay cositas que a veces la gente no sabe. O sea, no permite regar, pero pues, es con causa. Resulta ser que esos lugares donde se permite regar está cerca de un río, está cerca de un lago, en lo cual llegan nubes, levantan agua, y en las mañanitas pues esa brisa se suelta y entonces la planta ni siquiera tuvo que ser regada, pero ya tuvo agua naturalmente. Entonces hay lugares que por tener esas cualidades no necesita regarse. Entonces de ahí partimos. El tema del sol tan importante, tanto por la maduración, pero vemos cómo hay, si tuviéramos una montaña así, lo platicamos hace rato, el sol sale por acá. El sol es más caliente, la temperatura es más cálida durante la mañana al mediodía. Y después ya cuando empieza a bajar, es menos cálido. Así es. Entonces, resulta ser que los dos viñedos tuvieron las mismas horas sol. Pero ya cuando va de bajada, la temperatura es menos cálida. Entonces, las de este lado van a madurar más que las de acá. Exacto. Por el tema del sol, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, si los viñedos están plantados en laderas, si están plantados planos, sí, en pedemontes, o en Portugal, que es famoso por sus terrazas, y siempre la exposición al sol, buscan eso para que la maduración sea mejor todavía, ¿no? Entonces, todo va de la mano, dependiendo hacia dónde se inclinen. Ahora, el tema de cómo hacen los viñedos, Sí, los hacen relacionados al viento, laderas, ¿no? Como ¿no? dicen, Y las orientan hacia cómo corre el viento, ¿no? Exacto. Porque el viento también influye cómo refresca las plantas y va corriendo. Entonces, híjole, es una locura todo lo que hay detrás de una botella de vino. Por eso siempre decimos, let's see what's inside, porque no sabemos qué hay detrás hasta que se nos explica de dónde viene el vino y cuál método tuvo para ser elaborado, que al final termina en una copa como la de nosotros y lo disfrutamos gracias a la gente que estuvo detrás de todo esto con mucho trabajo, ¿no? Porque esto requiere de mucha paciencia y sobre todo echarle ganas, ¿no? No, y como decíamos, realmente la mano del hombre es fundamental. Imagínate, a lo mejor pensamos pues ya planto mi sarmiento, mi vid, sale y ahí se queda. No, todo el trabajo, la talacha que tienen que hacer, y es como tú dices, ver la exposición del sol, y en el momento que dices, caramba, le falta a eso, pues hay que deshiervar y darle más posición al fruto, ¿no? Para que realmente eso, y pues es trabajo de que, pues no es de que lo piensen ahorita, va, ¿no? Y hacerlo para que sea mucho más práctico, ¿no? Sí, no, ya se metió el Oliver al tema de la planta, que es muy bonita, ¿no? Porque resulta ser que no pensamos de esa manera, pero el agrónomo está viendo, y si se fija que la uva requiere más maduración, entonces empieza a cortarle esas hojas que tapaban ahí para que le pegue más el sol. Y contrario, cuando el sol es tan potente, al contrario, le dejan más follaje para que las hojas cubran los racimos y no los quemen, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo detrás de una botella de vino, Javi. La forma que se le puede dar a la planta para controlar estas condiciones climáticas, ¿no? Ahorita lo que mencionas está muy interesante. En lugares como las Rías Baixas en el norte de España, en Galicia, hay tanta humedad, es tan verde que despegan las plantas
del suelo y hacen unas pérgolas bien bonitas, ¿no? Donde cuelgan los racimos. Sí. Pero la intención no es estética, la intención es separar la humedad del suelo de las uvas, ¿verdad? Sí, eso, la cosecha es con escaleras, Javi. ¿Se has visto? Está bien padre, o sea, porque, o sea, están tan altos los racimos que unos son con escalera. No, está súper divertido, sí me ha tocado ver. Está muy... Recordando lo que mencionaste de los vientos, hay vientos tan potentes como en el Ródano, el Mistral, que, bueno, nos ayudan a no tener plagas, ¿verdad? Y eso nos puede servir para también, un viento seco nos puede servir para tener una maduración más óptima. Y aquí nos ahorramos algo de trabajo para no combatir las plagas o no fumigar, ¿verdad? Pero ahí su sistema de conducción es un soporte de 3 palitos para la planta para que resista esta agresión del viento, ¿verdad? Entonces es otro un poquito ahí de todo, ¿no? Y hay otro más loco todavía, Javi, donde hay viñedos donde literal hacen un pozo para plantar la planta. Justamente en la Patagonia estaba Exacto, y literal el viento le pasa por arriba. Así es. Y la planta está abajo porque son los vientos tan potentes que la planta literal quedaría hasta sin hojas, ¿no? Exacto. Entonces es muy bonito todo el tema. Y es por eso que a veces vemos algunos vinos con un precio y que dices tú, oye, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, y ya le platicamos todo lo que tuvo que haber pasado. Y literalmente ya sabemos nosotros que precio-calidad va muy de la mano, ¿no? Entonces es probar y tratar de ver qué es lo que más nos acomoda en precio-calidad. Pero sí explicar a la gente que hay muchísimas técnicas que a veces pues tienen que sufrir las bodegas, ¿no? Y no lo sufren. Yo veo que les gustan, que les gusta, o sea, pero no deja de ser un trabajo. Ese tema y el lema de que cuando haces lo que te gusta no trabajas, yo creo que no es cierto. Sí trabajas menos, te estresas menos, pero hay un trabajo. Hay que levantarse temprano y hay que hacer el trabajo. Y hay que hacerlo de la mejor manera y con muchas ganas. Y lo podemos ver. Al final de cuentas, ¿se refleja dónde? En la botella, ¿no? En lo que sale de ella y al final de cuentas, cuando lo estamos degustando. Y más cuando platicamos de todo esto que nos volvemos locos, ¿no? Ok, oye, y hablando de condiciones climáticas extremas, así como hablamos de la Patagonia, digo, que vamos con ese famoso vino dulce, el famoso Inisquili, ¿no? Acá en canadiense, imagínate las condiciones frías en las que tienen que cosechar esperando que realmente el fruto vaya madurando y así que uvita por uvita, uvita por uvita, realmente es fantástico, pero cuando tenemos el resultado decimos, wow, sorprendente, ¿no? Sí, los famosos ice wines, ¿no? Exacto. O sea, de entrada le batallan para que la uva madure, llegue a su madurez, tienen que prolongar. No, o sea, pues sí, o sea, los late harvest, pues simplemente nada más tienen que hacer late harvest, pero aún así, entre más se tarden, propensas a que las ataque un hongo malo. Sí, por eso. Y si le ataca un hongo malo, pues ya perdieron la cosecha porque hay mucha humedad, porque tienen que esperar a que llegue diciembre y tienen que esperar aparte a que llegue a -10 para poder recolectar la uva, como dice Oliver, manualmente, a veces pues granito con granito, ¿no? Le ponen unas mallitas para poder estar recolectando. Y el método justo de Javi, ¿no? Realmente de lo de Rías Baixas, ¿no? Justamente por eso lo hacen. Suben realmente el racimo que lo menos humedad le dé para evitar justamente que le ataquen los hongos, ¿no? Que realmente son estrategias que pues cada bodega lo sabe, las condiciones climáticas y el tipo de suelo te lo indican y es donde realmente juegan ese papel bien importante, ¿no? Todo el papel nuevamente repitiendo, como dice Chava, ¿no? Suelo, clima y mano del hombre, ¿no? Así es, ¿no? Y el clima puede traer heladas, puede traer tormentas de granizo. Ahora con el cambio climático, pues de repente es un poquito más difícil, ¿no? Porque aquí en Vallarta el año pasado llegó una onda de calor temprana y empezaron a florear las primaveras. Y de repente regresa el frío y tumba todas las flores. Eso pasa también en el vino, ¿no? Claro, en champán tuvieron una pérdida muy fuerte por un tema así, ¿verdad? ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo hay que estar luchando, ¿verdad? Hay que estar innovando. Cuando llegan las heladas en la Borgoña,
Y se ve bien bonito, ¿no? Porque ponen un montón de fuegos en el viñedo. Y dices, ay, qué bonito que está pasando. No, hombre, están luchando contra lo que puede convertirse en una desgracia. Pero, pues, es parte de, ¿verdad? También. Sí, cuando saben que va a suceder, que pues ya tienen que tener ahí muchos estudios de clima, pero esa es una, ¿no? Que ponen los calentadores, otro que ponen ventiladores para que el calor, el frío, otra la granizada, que tienen que poner unas mallas para que el granizo no perjudique al racimo, pero también a las hojas, porque es lo que se encarga de hacer la fotosíntesis y de hacer el trabajo de nutrir los racimos, ¿no? Entonces hay muchas cosas detrás, por eso el tema del terroir es súper importante en cuestión del vino. Si hablamos de tipos de suelo, digo, antes no había tanta exactitud y la gente plantaba Cabernet aquí porque quería Cabernet, plantaba Merlot porque quería Merlot y no tenían ni idea y decían, pues salió más o menos, eso salió bien. Hoy en día hacen estudios de suelo y dicen, aquí es apta para Cabernet, o Merlot, o Malbec, o Tempranillo, o lo que sea, pero ahora ya tienen una idea y ya saben, entonces ya el tema ya no juegan tanto, ¿no? A lo menos ya saben que en ese suelo es apto para tal tipo de uva y ya es mucho más fácil el tema de la plantación y sobre todo de recibir un buen producto. Qué importante esto del suelo, que no solo es un soporte para la planta, sino que volvemos a lo del tema de la cantidad de agua. Tiene que tener muy buen drenaje, ya sea por su constitución, como las gravas que drenan muy rápido la lluvia, o el aspecto, ¿verdad? Las pendientes donde llueve y de todos modos el agua se va a ir. Y con eso controlamos la cantidad de agua que les queremos dar un poco menor. También estas gravas conservan el calor del sol. Lugares como Burdeos, que son fríos, les pega el sol y por la noche irradian temperatura, sí, y mantienen a la planta en unas condiciones muy óptimas. Los galets del Châteauneuf-du-Pape es un suelo de rocas grandes, ¿verdad? No hay tierra. Bueno, debe de haber tierra abajo, ¿ah? Pero las viñas crecen entre un montón de rocas y tienen este fenómeno, ¿no? Precisamente de dar esa maduración óptima a la planta. Pero eso es lo importante de las condiciones de los suelos, justamente. ¿Por qué? Porque le aportan nutrientes, sabores que realmente buscan cada enólogo para que realmente su vino sea de mejor calidad, ¿no? Ve ahora la bodega esta que está sembrando Zucardi, que está sembrando mucho en laderas, pero arriba en la parte de los Andes, ¿no? Donde realmente mucha gente decía iba a ser imposible sembrar ahí, pero sin embargo se encontraron suelos realmente muy llenos de en cuestiones calizas, con muchos minerales, y hoy en día, digo, no por nada ha sido nombrada como tercer año consecutivo la mejor bodega del mundo, ¿no? Yo creo que parte de esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de suelo, y volvemos nuevamente, el terruño es el que le da justamente esa personalidad, ¿no? Donde se maneja, Javi, el tema de la altura, ¿no? Hay viñedos de altura que... Perdón, Javi. No. Te leí la mente, ¿no? Pero donde antes nos decían, no se puede, hoy en día llegamos, se descubre un buen suelo, entonces dices tú, pues la altura, y luego me peleo con la altura. Pero este suelo está ideal, increíble. O sea, imagínate que tú descubras algo y te digan, aquí no se puede porque es muy alto. Al rato me averiguo cómo le hago, pero este suelo lo aprovecho porque lo aprovecho, ¿no? Esa es una. Otra también, dependiendo del tipo de suelo, es el tipo de planta que se va a poner. Las plantas tienen diferentes raíces, ¿no? Entonces, haz de cuenta que hay lugares donde son literalmente, decías, ves que son puras piedras, pero abajo ya hay arenita y se van filtrando. Pero hay lugares que son placas así, que hay una ranurita y por ahí se muestra la raíz. Entonces, hay diferentes tipos de raíces. Depende del tipo de suelo, es el portainquieto que van a... Sí, el sistema de raíz, digo. Sí. Ahora sí que si nos regresamos a la historia, un bichito que no tenía nada que hacer, que pensaban que era inofensivo, la famosa filoxera, que por hacer pruebas llevándose vides americanas a Europa, ahora sí que como mantequilla, ¿no?
se las empezó a devorar todo el sistema de raíz y hoy en día pues muchos viñedos están injertados justamente con el sistema de raíz americano, ¿no? ¿Por qué? Porque es resistente a la filoxera, ¿no? Pero, o sea, algo que jamás pensaron que iba a suceder, vino a cambiar radicalmente el tema del vino en el mundo, ¿no? Y esto está bien interesante porque esto significa que la mayoría de los viñedos del mundo tienen que primero plantar una vid americana, esperar que crezca, cortarla y luego injertar. Y por este tema de la filoxera. Ahora también en lugares como Chile, donde están más o menos libres de la filoxera, tienen problemas con los nemátodos, ¿verdad? Por el riego por goteo, hace que unas pequeñas lombricitas van y empiezan a romper las raíces y a causar una enfermedad, ¿verdad? Y entonces, otra vez hay que injertar. Exactamente. Sí, hay que volver con estos. Sí, antes me daba risa que decía que Chile siempre se decía, es que nosotros estamos, pues porque tenían el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, el Pacífico, y nos llega la Patagonia, de la parte más abajo sur, todo lo frío. Decían, nada, pues no nos va a pasar nada. Tenían barreras naturales y decían, siempre tenemos vides 100% originales, bien, ¿no? Pero ahora con este problema, y ya ha sido un problema ya fuerte, Fuerte. Esa lombricita, yo creo que es el mismo tema de la filoxera, ¿no? Fíjate, hay suelos que resisten la filoxera, ¿verdad? Como la arena, y la arena, si no tiene tanta salinidad, puede ser muy buena. La filoxera, el pulgoncito, hace como unas galerías, va haciendo su cuevita, y pues en la arena no puede, ¿verdad? Todo se le va destruyendo. El suelo volcánico también es libre de filoxera, el insecto no tolera ese suelo, ¿verdad? Entonces aquí también como el tipo de suelo puede ayudarte con una plaga que es una plaga importante, ¿no? Exacto. Digo, ahí viene el tema de ahí el hombre, ¿no? Cómo actúa. Para los que han visitado viñedos y los que no, cuando vayan se van a dar cuenta de algo muy, muy chistoso. Que al principio o al final de cada surco ponen un rosal o ponen una bugambilia, ¿no? ¿Por qué? Porque las raíces también les encantan a la filoxera. Entonces, si ven que empieza a marchitarse el rosal o la bugambilia, entonces igual aquí ya tienen un problema de filoxera. Entonces empiezan a atacarnos por ese lado. Entonces siempre hay que estar bien truchas, Javi. El tema hablaba un poquito, Oli, el tema de la poda. El tema de la poda también es muy bonito. La poda en verde, saber cuánto racimo le van a dejar a la planta, para saber la calidad y la cantidad de vino que vamos a tener de cada uno de ellos. Entonces todo eso lo define un buen terroir, ¿no? Ahí vemos también el precio de los vinos es exclusivamente también del terroir. Digo, hemos hablado acerca de los famosos suelos tan caros, ¿no? Unos suelos en Francia donde el metro cuadrado es más caro que un metro de Nueva York, por el tema de su suelo que es tan importante. Francia sobre todo se destaca por ser uno de ellos. Platicando una vez, nos dijeron, por ejemplo, para hacer los brunelos, literal, volteaban a ver el suelo más pobre y decían, de ahí somos. O sea, ¿de qué se trata? Claro, porque el suelo estaba literal, o sea, se veía tan pobre que decían, de que se estresa la planta, se estresa, donde no crece nada. Exacto, donde no crece nada vamos a poner Sangiovese grosso para unos buenos brunelos de Montalcino. Y ahí están. Y ahí es donde se plantan. Muy raro, ¿no? Está medio loco el tema. Sí, está interesante. Otras cosas que aporta el suelo es como la albariza, que es un suelo calizo muy blanco y refleja la luz del sol. Lo mismo pasa en Mendoza, ¿verdad? Que es muy árido, refleja la luz del sol. ¿Qué pasa aquí? Pues ayuda a la fotosíntesis de la planta, ¿verdad? A su metabolismo. Los cuerpos de agua, aparte de moderar la temperatura, reflejan la luz del sol. Esto es tener intensidad de sol más, de verdad, en la planta. Ayuda a la maduración y ayuda a la fotosíntesis. Sí, aquí hablando hablando del tema ya en sí, cómo va creciendo y por qué beneficia una cosa u otra. Hablamos de las amplitudes térmicas. Ocupamos que los días sean cálidos y las noches sean frías. ¿Para qué? Mientras el calor hace que genere más azúcar y por la noche se concentra, ¿no? Entonces, y así, como dijo Oli, y al otro día sigue trabajando y sigue trabajando y es una forma ideal, ¿no? Es lo que espera
el agrónomo de que todo vaya de la mano, pero cuando se encuentran con problemas, me acuerdo una vez que dijimos, oye, ¿cómo controlas eso? Ya casi iban a vendimiar y dice, y le llueve, ¿qué haces? Y está bien loco, pero nos dijo, ¿no sabes qué? Nosotros ya anticipamos esto y tenía unas camionetas cargadas con rollos de pasto. Y empezaban a tirar los rollos de pasto entre los surcos para que el agua que cayera, el pasto la absorbiera y no se fuera hacia las plantas. ¿De qué se trata esto? O imagínense todo el trabajo que hay detrás de todo esto y les genera un gasto a ellos también, pero de alguna forma ellos llegan a salvar el producto para que llegue a nuestros paladares de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues, por eso la invitación es que cada que disfruten una copa de vino lo hagan en honor a toda la gente que hay trabajando detrás de cada uno de este producto. Pues bueno, el tema estuvo muy bueno, estuvo muy divertido. Esperemos que les haya servido. Oli, ¿algo que quieras No, simplemente agregar al tema del terror? Como siempre, invitándolos a que disfruten una copa de vino, que ahora sí que estén estresados, estén enojados, estén contentos y cualquier momento, ¿no? Es siempre disfrutar y ahora sí que qué mejor que que conozcan realmente con el tema que estamos dando a conocer, que la gente valore un poquito, como dices, esa parte que se hace en los viñedos, ¿eh? Javi. Sí, el por qué hay detrás de cada vino, ¿verdad? Pienso que en este tema hay bastante más que hablar, pero como lo tenemos planeado, es ir cada vez más a fondo en cada tema, ¿verdad? Y es un tema muy interesante y pues hay algunos datos que son muy divertidos, ¿verdad? Y pues sí, bueno, pues nada más de qué decir, simplemente darles gracias a todos ustedes y pues se cierra el telón en el Teatro de Baco. Salud. Nos vemos para la próxima. Nos vemos en la próxima. Salud.